Overlord Volumen 1, El Rey No Muerto. Capítulo 1, El final y el inicio. En el año 2138, había un término, de MMORPGs. Siendo el acrónimo para Juego de Rol Multijugador Masivo en Línea Sumergible. Estos juegos se podían jugar al conectar una consola dedicada al cerebro por medio de una nanointerfaz neuronal, una red de nanocomputadoras intracerebrales compuestas de la quinta esencia de la cibertecnología y la nanotecnología. Había juegos que te permitían entrar a un mundo virtual y experimentarlo como si estuvieran en la vida real. Entre los numerosos de MMORPGs que atestaban el mercado, había un título que destacaba inmensamente. Yggdrasil. Este juego había sido minuciosamente desarrollado y lanzado hace 12 años atrás en el año 2126. Comparado a otros de MMORPGs de la época, la primicia de venta de Yggdrasil era la libertad del jugador. Tenía más de 2000 clases de trabajo, entre básicas y avanzadas. Todas las clases tenían un nivel máximo de 15, lo que significaba que un jugador tenía que tomar al menos 7 clases o más para llegar al nivel máximo que era 100. Sin embargo, los jugadores podían tomar tantas clases quisieran mientras cumplieras los requisitos de clase. Aunque era ineficiente, era posible llegar a tener 100 profesiones nivel 1 si lo quisieras. En otras palabras, era un sistema donde era imposible tener personajes completamente idénticos a menos que lo hicieras intencionalmente. Adicionalmente, uno podría usar varias herramientas de creación, que se vendían aparte, para personalizar completamente tu arma, el arsenal, el texto de fondo, apariencia y otras cosas estéticas. Un vasto campo de juego esperaba a los jugadores. 9 mundos en total: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Nibelheim, Helheim y Muspelheim. Un mundo vasto, clases innumerables, y efectos visuales personalizables. Estas características encendieron los espíritus creativos de estos jugadores japoneses, la chispa que luego se conoció como una revolución de estilos. Tan popular era, que cuando la palabra de MMORPG se mencionaba en Japón, los que la escucharan pensarían inmediatamente en Yggdrasil. Sin embargo, eso era algo del pasado. Una gigantesca mesa tallada de una reluciente piedra negra colocada en el centro del cuarto, rodeada por 41 asientos lujosos. Sin embargo, la mayoría de esos asientos estaban vacíos. Una vez, cada lugar había estado ocupado, pero ahora, solo 2 de ellos estaban ocupados. Una de las personas presentes vestía una túnica negra académica espléndida, con bordes color violeta y oro. El collarín parecía excesivamente llamativo, pero de algún modo sentaba con el diseño en general. Sin embargo, la cabeza expuesta era solo un cráneo. Unas luces rojas brillaban de sus grandes cuencas, y detrás del cráneo brillaba una aureola de un resplandor oscuro. El ser en el otro asiento tampoco era humano, simplemente una masa negra, una sustancia pegajosa. Parecido a la superficie de la brea, turbia y retorciéndose constantemente, nunca se mantenía en una sola forma por más de un segundo. El primero era un Overlord, el más alto rango de los usuarios mágicos que se habían convertido en un no muerto con el fin de aprender hechizos más poderosos. El último era un Uus oscuro anciano, los cuales presumían de las más poderosas habilidades corrosivas de la familia de los Limes. Sin embargo, ellos no eran monstruos del juego, sino jugadores. En Yggdrasil, los jugadores podrían escoger la raza de sus personajes de 3 grandes grupos: humanoides, demi-humanos y heteromorfos. Los humanoides eran las típicas clase jugador, comprendía a los humanos, enanos, elfos del bosque y parecidos. Demi-humanos tendían a ser repugnantes, pero poseían atributos superiores a los humanoides. Ejemplos de demi-humanos eran los goblins, hombres bestia, ogros y así. Finalmente, la raza heteromórficas tenía habilidades de monstruos, pero, a pesar de que sus estadísticas generalmente eran superiores que las otras razas, también poseían varios inconvenientes. Había alrededor de 700 razas jugables en total, incluyendo las versiones avanzadas de esas razas.
Naturalmente, el Overlord y el Uus oscuro anciano estaban entre los heteromorfos de nivel alto, que eran jugables. El Overlord, el cual estaba hablando en el momento, no movía su mandíbula. Eso era porque incluso en el más avanzado de MMORPGs de los tiempos, aún no podía superar el obstáculo tecnológico de modelar apropiadamente los cambios faciales del personaje para mostrar emociones y la gesticulación del habla. Ha sido un tiempo, Herohero-san. A pesar de que este es el último día de Yggdrasil, no esperaba que aparecieras. De hecho, lo ha sido, Momonga-san. Ellos dos hablaron con voces de hombres adultos, pero comparada con la voz del primero, la voz del último carecía de fuerza, o tal vez, debería decir, que carecía de energía. Dejaste de conectarte después de que cambiaste de trabajo en el mundo real. ¿Hace cuánto tiempo ha sido? ¿Alrededor de 2 años? Ah, parece ser correcto. Ha sido tanto tiempo, de esto es malo. He tenido que hacer tantos tiempos extras que mi percepción del tiempo ha empezado a estropearse. Eso es realmente malo, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Mi cuerpo? Bueno, es un desastre. No he tenido que ir a ver a un doctor. Pero estoy bastante cerca, es realmente malo. Muchas veces, siento que quisiera huir de todo, pero entonces pienso en que necesito dinero para vivir y entonces regreso a trabajar como esclavo azotado. Uguá. El Overlord, Momonga, bajó su cabeza haciendo un gesto como diciendo no puedo soportarlo. Eso es terrible. Como si respondiera el comentario de Momonga, Herohero soltó un severo monólogo, sus palabras atadas con la inimaginable realidad. Subordinados que no sabían cómo hacer sus reportes, comunicarse o discutir cosas, formularios que cambian día a día, regaños de sus superiores por no alcanzar con varios indicadores de clave de rendimientos, trabajando hasta tarde todos los días, al punto de no poder regresar a casa, ganando peso debido a su estilo de vida irregular, y el incremento de la cantidad de medicinas que debían tomar cada día. Las quejas de Herohero estallaron como una represa rota, y Momonga le prestó atención. Mucha gente se habría opuesto a discutir cosas del mundo real en un mundo virtual. Era bastante normal para la gente no querer hablar acerca de sus vidas fuera de línea, dentro del juego. Sin embargo, esto no era así para ellos dos. El gremio al que ellos pertenecían, un grupo fundado y manejado por jugadores, Ainzo Algaun, tenía 2 condiciones que cada uno de sus miembros tenían que cumplir. La primera era que todos debían ser miembros funcionales de la sociedad. Y la otra era que ellos debían jugar personajes heteromórficos. A causa de esas reglas, los temas que discutían frecuentemente giraban en torno a sus trabajos en el mundo real. Cualquier miembro del gremio contestaría a sus quejas, y entonces, la conversación entre ellos dos se podría considerar cotidiana para el gremio. Después de alrededor de 10 minutos, el torrente de palabras de fluía de Herohero disminuyó a un goteo. Me disculpo por hacerte escuchar mis quejas, no me puedo quejar mucho en el mundo real. El lugar donde debería estar la cabeza de Herohero parecía estar balanceándose, como si estuviera haciendo una reverencia en son de disculpa. En consecuencia, Momonga respondió. No te preocupes por ello, Herohero-san. Te he hecho venir a pesar de lo ocupado que estás, así que escuchar tus quejas es lo menos que puedo hacer. Escucharé todas, no importa cuántas sean. Herohero parecía haber recobrado un poco de su energía, y con una risa, de algún modo más energética, le contestó. Ah, estoy agradecido por ello, Momonga-san. Estoy agradecido por encontrar a un amigo después de conectarme. Estoy muy feliz oírte decir eso, también. Creo que es hora de que me desconecte. El tentáculo de Herohero se balanceaba en medio del aire, como si estuviera operando algo. De hecho, estaba operando el menú. Tienes razón, se está haciendo bastante tarde. Siento mucho esto, Momonga-san. Momonga suspiró gentilmente, como si él no quisiera que Herohero sintiera el pesar en su corazón. Bueno, si es así, entonces es una pena. El tiempo vuela cuando te diviertes.
Realmente quería quedarme contigo hasta el final, pero estoy a punto de quedarme dormido. Ay. Bueno, te oyes muy cansado. Entonces, deberías desconectarte pronto y tener un buen descanso. Realmente lo siento. Momonga-san. Pero, ¿cuánto tiempo más piensas quedarte, líder de gremio? Tengo pensado quedarme hasta que sea desconectado automáticamente, una vez que los servidores cierren. Como aún queda un poco de tiempo, tal vez alguien más venga en el transcurso del tiempo. ¿Es eso así? Aún así, no esperaba que este lugar estuviera tan bien preservado. En este punto Momonga agradecía que él no pudiera mostrar sus expresiones. Si lo hiciera, Herohero podría haber visto cómo su cara se retorcía. Incluso entonces, su voz podría delatar el cómo se sentía realmente, así que Momonga se mantuvo en silencio, con el fin de suprimir las emociones que surgían dentro de él. Él había trabajado duro para mantener el gremio, precisamente porque él lo había construido junto a todos ellos, pero oír palabras como esas, de uno de sus miembros de gremio, hizo una mezcla de emociones complicadas en su corazón. Sin embargo, esos sentimientos se dispersaron como una niebla cuando Herohero continuó. Momonga-san, como líder de gremio, tú debiste mantener el gremio funcionando, de ese modo, podríamos regresar a él, en cualquier momento. Muchas gracias. Es porque este gremio fue construido por todos, así que es mi trabajo, como líder de gremio, mantener las cosas funcionando para que los miembros puedan regresar en cualquier momento. Sí. Nos divertimos en el juego porque tú eras el líder de gremio, Momonga-san. Espero que cuando nos encontremos de nuevo, sea en Yggdrasil 2. No he escuchado nada acerca de un segundo juego. Pero, como has dicho, estaría feliz si nos pudiéramos encontrar así. Lo estaré esperando. Tengo problemas para mantenerme despierto. Creo que me desconectaré primero. Me alegra el poder encontrarme contigo al final. Buenas noches. Momonga quería decir algo, pero dudó por un momento, y luego habló. Yo también estaba muy feliz de verte. Buenas noches. Una sonrisa apareció cerca de la cabeza de Herohero. Dado que los personajes de Yggdrasil no podían expresar emociones a través de sus expresiones faciales, utilizaron emoticonos en su lugar. Momonga trabajó su interfaz de control y produjo una carita similar. Las últimas palabras de Herohero fueron: reunámonos de nuevo en algún lugar. Y así, el último de los 3 miembros del gremio que se conectó esta noche, desapareció. El silencio descendió una vez más, fue como si nadie hubiera estado nunca aquí en primer lugar. Nada quedó atrás. Momonga miró el lugar donde Herohero había estado sentado y murmuró las palabras que quería decir. Hoy es el último día del juego, sé que estás cansado, pero nunca volveremos a tener una oportunidad como esta. ¿Por qué no nos quedamos juntos hasta el final? Por supuesto, no hubo respuesta, porque Herohero ya había vuelto a la realidad. Ah. El suspiro de Momonga vino desde el fondo de su corazón. Al final, era mejor que no se haya dicho. Durante su breve intercambio, ya podía decir lo cansado que estaba Herohero por el sonido de su voz. Aún así, a pesar de su fatiga, Herohero todavía había respondido al correo electrónico que había enviado, y se había conectado para el último día de Yggdrasil antes de que cerrara. Debería haber estado lo suficientemente agradecido por eso. Pedirle que se quedara no solo habría sido una cuestión de ser insensible, sino también causarle problemas. Momonga miró fijamente el asiento que Herohero había ocupado hasta ahora, y luego se volvió para mirar los otros 39 asientos. Esos eran los lugares donde se habían sentado sus viejos camaradas. Después de dar una vuelta alrededor de la mesa, Momonga volvió a mirar el lugar de Herohero. Reunámonos de nuevo en algún lugar, Reunámonos de nuevo en algún lugar. Hasta luego. Había escuchado estas palabras varias veces antes, pero nunca se habían hecho realidad. Nadie había regresado nunca a Yggdrasil. ¿Cuándo y dónde nos volveremos a encontrar?
Los hombros de Momonga se sacudieron violentamente y las palabras que ya no pudo contener estallaron. ¿Me estás tomando el pelo? Golpeó la mesa mientras gritaba. El sistema de Yggdrasil registró esta acción como un ataque, y comenzó los cálculos complejos de la fuerza de ataque con las manos desnudas de Momonga, contra la fuerza defensiva de la mesa para determinar el total de daño infligido. Al final, el área que Momonga había golpeado emitió un simple 0. Esta es la gran tumba de Nazarik que construimos juntos. ¿Cómo pudieron abandonarlo así? Después de que gritó las palabras en su corazón, lo único que quedó allí fue el vacío. No, eso no está bien. No lo abandonaron a la ligera, simplemente eligieron entre la realidad y la fantasía. No se pudo evitar. Nadie traicionaría al gremio. Todos los que tomaron esa decisión deben haberlo encontrado doloroso. Momonga murmuró como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo, y luego se puso de pie. Caminó hacia la pared, donde se guardaba un bastón mágico elaboradamente decorado. 7 serpientes entrelazadas alrededor del cuerpo del bastón, que se asemejaba al Querukeion que llevaba Hermes Trismegistus. Las bocas de las serpientes estaban abiertas en agonía, y cada boca tenía una gema de un color diferente. La empuñadura estaba exquisitamente tallada en cristal y brillaba con luz azul. Cualquiera sería capaz de reconocer este bastón como un ítem de alta calidad, y era un arma de gremio que era exclusivo de este gremio. Se podría llamarlo el símbolo de Ainz o Al-Gaun. Este bastón, que debería haber sido un tesoro en poder del líder del gremio, se guardó en esta habitación como decoración. Eso fue porque no había nada más que representara al gremio de esta manera. Las armas del gremio generalmente se mantenían escondidas en lugares seguros, y no se usaban por sus tremendos poderes porque un gremio se disolvería si su arma del gremio asociada fuese destruida. Incluso Ainz o Al-Gaun, un gremio que existía en la cima de Yggdrasil, no fue una excepción a esto. Esta era la razón por la que el arma se había guardado aquí, y Momonga nunca la había tocado, a pesar de que había sido hecha a medida para complementar sus habilidades. Momonga extendió una mano hacia el bastón, pero se detuvo a medio camino. Esto se debió a que, en este momento, en los últimos minutos antes de que Yggdrasil cerrara definitivamente, se dio cuenta de que pronto los gloriosos recuerdos que había creado con sus compañeros se perderían para siempre, como lágrimas en la lluvia. La confusión que sentía por esto le hizo dudar mientras luchaba por tomar una decisión. Todos se habían aventurado todos los días, con el único propósito de armar el arma del gremio. En ese entonces, habían tenido concursos para ver quién podía recolectar más materias primas con mayor rapidez, y había habido muchas disputas sobre la apariencia del arma. Pero lentamente, después de que se reunieron las opiniones de todos, el arma fue tomando forma gradualmente. Ese periodo de tiempo había sido el mejor momento de Ainz o Al-Gaun, cuando se hicieron todos los gloriosos recuerdos que tenía. La gente se arrastraba en línea después de un día agotador en el trabajo, otros habían discutido con sus esposas porque jugaban al punto de que descuidaban a sus familias, y algunos incluso se reían y decían que habían pedido permiso para quedarse en casa y no ir al trabajo y conectarse al juego. Hubo momentos en los que se habían pasado días enteros sin hacer nada más que hablar de tonterías para divertirse. Hubo momentos en los que trazaban planes de aventuras y momentos en los que iban a buscar tesoros. También habían organizado asedios en las bases de operaciones de los gremios enemigos y puesto cercos en sus fortalezas. Una vez, habían sido atacados por un enemigo de clase mundial, un monstruo jefe oculto inmensamente poderoso, y el gremio casi había sido destruido como resultado. También habían descubierto muchos recursos previamente desconocidos, y habían colocado todo tipo de monstruos en su base de gremio para eliminar a los jugadores invasores. Sin embargo, a partir de hoy, nadie se había quedado. De los 41 miembros del gremio, 37 habían renunciado. Los otros 3 todavía estaban registrados como miembros del gremio, pero Momonga ya había perdido la cuenta del número de días desde la última vez que vinieron aquí. Momonga abrió una consola del sistema y se conectó al sitio web de los desarrolladores para inspeccionar las clasificaciones oficiales de gremios.
Ahora mismo había poco menos de 800 gremios en Yggdrasil. En el pasado, se habían clasificado hasta el 9º lugar, pero ahora, en el último día del juego, estaban en el puesto 29. En su punto más bajo, habían caído al puesto 48. La razón por la que su clasificación no había caído aún más no fue por los esfuerzos de Momonga, sino por los ítems que dejaron sus antiguos compañeros. Se podría llamar a esto un caparazón hueco de un gremio, una reliquia de glorias pasadas. Esto era la encarnación de aquellos días. Este era el bastón de Ainz o Al-Gaun. No quería dejar que esta arma y los recuerdos de sus días dorados se quedaran aquí para ser un doloroso recordatorio del pasado. Sin embargo, pensamientos contrarios se abrieron camino a través del corazón de Momonga. Ainz o Al-Gaun siempre había decidido las cosas por mayoría de votos. Momonga podría haber sido el líder del gremio, pero su trabajo era principalmente comunicarse con la gente y otras tareas menores. Por eso, ahora que no había otros miembros del gremio presentes, por primera vez, Momonga pensó en ejercer sus poderes como líder del gremio. Esta es una situación bastante triste. Momonga murmuró para sí mismo mientras operaba su consola de jugador. Tenía la intención de equiparse con el equipo que mejor se adaptara al líder de un gremio de primer nivel. El equipo de Yggdrasil se clasificó de acuerdo con la cantidad de datos que poseía cada ítem. Los ítems con más datos se clasificaron más alto. Desde el rango más bajo hasta el más alto, eran de clase baja, clase media, clase alta, clase superior, legado, reliquia, clase legendaria y lo que Momonga estaba seleccionando actualmente, clase divina. En sus 10 dedos huesudos llevaba 9 anillos, cada uno con una habilidad diferente. Luego estaba el asunto de su collar, sus guantes, su capa, su camisa y su capucha, todos los cuales también eran ítems de clase divina. Si tuvieran un precio, sería tal, que se caerían quijadas. La túnica que cubría su torso era más grandiosa que la que había usado antes. Una aura roja y negra se elevó lentamente de debajo de sus pies, y de un vistazo parecía extremadamente siniestro. Esta aura no fue el resultado de ninguna habilidad activada por Momonga. Fue simplemente porque había espacio adicional en la capacidad de datos de la túnica, por lo que los datos de efectos especiales para una aura de desastre se habían agregado a ella. Tocar esa aura no causaría ningún daño. En la esquina de la visión de Momonga, pudo ver varios indicadores que mostraban que sus estadísticas aumentaban. Después de cambiarse su equipo, Momonga, que estaba completamente equipado, asintió, satisfecho de que se veía como el líder del gremio. Luego, extendió la mano y agarró el bastón de Ainz o Al-Gaun. Cuando Momonga agarró el bastón de Ainz o Al-Gaun, irradió un nimbo de luz negro rojiza. De vez en cuando, rostros atormentados se fusionaban en la luz turbulenta, y luego se derrumbaban y desaparecían de nuevo. Parecían tan realistas que casi se los podía imaginar llorando de agonía. Me pregunto si se pasaron de la raya con los detalles. El bastón que se había fabricado pero que nunca se había utilizado finalmente había llegado a las manos de su legítimo propietario, en las horas crepusculares de Yggdrasil. Momonga se regocijó al ver que sus parámetros aumentaban rápidamente, pero al mismo tiempo se sentía triste. Vamos, símbolo del gremio. No. Mi símbolo del gremio. Momonga abandonó lo que se conocía como la sala de la mesa redonda. Los miembros del gremio tenían un anillo reservado para su uso. Cualquiera que llevara ese anillo aparecería automáticamente en este lugar cuando iniciara sesión en el juego, salvo circunstancias especiales. Si algún miembro del gremio regresaba, lo haría en esta sala. Sin embargo, Momonga sabía que los otros miembros del gremio no regresarían aquí. En los últimos minutos del juego, el único jugador que permaneció en la gigantesca gran tumba subterránea de Nazarik, era el mismo Momonga. Momonga reprimió las emociones que crecían como la marea y caminó por los pasillos. Este lugar era como un castillo construido con alabastro, un mundo magnífico impregnado de una atmósfera regia. Si uno levantaba la cabeza para mirar al techo, veía candelabros de cristal colgando del techo a intervalos fijos,
irradiando una luz cálida. Los amplios pasillos tenían pisos de piedra brillantemente pulidos, que reflejaban la luz de los candelabros de una manera que parecía como si hubiera estrellas titilantes incrustadas en su superficie. Si un visitante abría las puertas a ambos lados de él, su atención sería cautivada por el mobiliario decadente del interior. Un tercero que observe esta escena probablemente lo estaría mirando asombrado. La tan odiada gran tumba subterránea de Nazarik había sido atacada una vez por la fuerza invasora más grande jamás reunida en la historia del juego. 8 gremios se unieron a sus aliados para traer una fuerza de más de 1500 jugadores, mercenarios y NPCs para enfrentarse a Nazarik, pero al final, habían sido derrotados miserablemente. Esa legendaria mazmorra ahora se redujo a esto. La gran tumba subterránea de Nazarik había sido una vez una mazmorra de 6 pisos, pero había sido alterada dramáticamente después de que Ain Soal Gaun tomó el control de ella. Actualmente, era una mazmorra de 10 pisos, y cada piso tenía su propio tema único. Los pisos primero a tercero fueron modelados en unas tumbas. El cuarto piso era un lago subterráneo. El quinto piso era un glaciar helado. El sexto piso era una selva tropical. El séptimo piso era un mar de magma. El octavo piso era un páramo. Y los pisos noveno y décimo eran el reino de los dioses, en otras palabras, la base de operaciones de Ain Soal Gaun, que se había clasificado entre los 10 primeros de los miles de gremios de Yggdrasil. El sonido de los pasos de Momonga y los golpes de su bastón resonaron en este santuario sagrado. Después de doblar varias esquinas en estos vastos pasillos, Momonga vio a una mujer en la distancia, dirigiéndose en su dirección. Era una belleza sensual, cuyo exuberante cabello dorado rozaba sus hombros. Iba vestida con un traje de sirvienta largo y elegante, con un gran delantal. Tenía aproximadamente 170 centímetros de altura, y era esbelta. Su amplio pecho parecía que se le saldría del corpiño en cualquier momento. Su apariencia general era atractiva y daba la impresión de ser elegante y amable. Mientras los dos se acercaban lentamente el uno al otro, la sirvienta se lanzó al costado de los pasillos y se inclinó profundamente ante Momonga. En respuesta, Momonga levantó la mano en reconocimiento. La expresión de la sirvienta permaneció como estaba, y mantuvo la misma sonrisa en su rostro de hace un momento. En Yggdrasil, las expresiones faciales no cambiaron, pero esta chica era ligeramente diferente de los personajes de los jugadores con sus expresiones inmutables. Esta sirvienta era un personaje no jugador. Ella no estaba controlada por el juego, sino por un conjunto de rutinas de inteligencia artificial. En pocas palabras, era una muñeca móvil. Incluso si su diseño era increíblemente realista, su reverencia no era más que una acción programada. El reconocimiento de Momonga de su reverencia no fue más que un gesto tonto, porque ella no era más que una muñeca. Sin embargo, Momonga tenía razones para no tratarla con frialdad. Había 41 NPC sirvientas en la gran tumba subterránea de Nazarik, cada una con su propio diseño único. Su creador era un mangaka que había irrumpido en la industria con sus ilustraciones de sirvientas, y que actualmente aparecía en una revista mensual. Momonga estudió a la sirvienta con detenimiento. Aparte de su apariencia, también examinó su uniforme. La complejidad del diseño, especialmente el fino bordado que resaltaba en su delantal, fue suficiente para hacer que la gente quedara boquiabierta de asombro. Su diseño había sido excepcionalmente detallado debido a la declaración: los uniformes de sirvienta son sus armas secretas. Momonga no pudo evitar sentirse nostálgico al recordar las quejas de los otros miembros del gremio que habían ayudado con el diseño. Ah, eso es correcto. Creo que fue a partir de entonces que empezó a decir que los uniformes de sirvienta son justicia. Ahora que lo pienso, creo que el manga que está dibujando ahora tiene una sirvienta como personaje principal. ¿Sus asistentes lloran cuando se excede en los diseños? Ah, White Brimsan. Las rutinas de inteligencia artificial de las sirvientas habían sido programadas por Eroero-san y otras 5 personas. En otras palabras, esta sirvienta era la personificación del arduo trabajo de sus antiguos amigos.
No podía simplemente ignorarla sin sentirse mal por ello. Después de todo, esta sirvienta también fue parte de la gloriosa historia de Ain Soal Gaon. Justo cuando Momonga estaba contemplando estos asuntos, la sirvienta levantó la cabeza, como si hubiera visto algo, e inclinó la cabeza con sorpresa. Las sirvientas harían esto si alguien se quedara a su alrededor por más de un cierto periodo de tiempo. Mientras Momonga buscaba en sus recuerdos, no pudo evitar sentirse impresionado por la elaborada programación de Herohero. Debería haber otras poses ocultas programadas en ellas también. Momonga quería verlas todas, pero el tiempo era muy escaso. Momonga miró el reloj translúcido en su muñeca izquierda y miró la hora. Como pensaba, no tenía tiempo para perder el tiempo dando vueltas. Gracias por tu duro trabajo. Momonga pasó junto a la sirvienta después de esa dolorosa despedida. Al pasar junto a la sirvienta, no hubo respuesta, pero era de esperar. Aún así, incluso si ella no le respondió, Momonga todavía sentía que tenía que decirlo, porque era el último día de Yggdrasil. Momonga siguió adelante, dejando atrás a la sirvienta. Después de un rato, apareció una escalera gigantesca ante los ojos de Momonga. Era lo suficientemente ancho como para que más de 10 personas pudieran caminar una al lado de la otra, con los brazos extendidos, sin problemas. Sobre los escalones había una lujosa alfombra roja. Momonga bajó lentamente las escaleras, hasta que llegó al piso más bajo, el 10º piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. El lugar donde había llegado era una gran sala de recepción, con varias figuras dentro. El primero en entrar en la línea de visión de Momonga fue un distinguido anciano con traje de mayordomo. Su cabello era de un blanco puro, incluso la barba y el bigote cerca de la boca. Sin embargo, la espalda del anciano estaba recta como una baqueta, como una espada forjada de acero. Su rostro estaba profundamente arrugado y daba a los espectadores la impresión de que era una persona amable y gentil, pero sus ojos penetrantes eran como los de un águila evaluando a su presa. Había 6 sirvientas detrás del mayordomo. Sin embargo, estas sirvientas eran diferentes a la que Momonga había encontrado antes, en apariencia y equipo. Las sirvientas llevaban guanteletes y grebas de oro, plata, metal negro y otros colores. Su armadura fue diseñada para parecerse a los trajes de las sirvientas en el manga. No llevaban cascos, sino tocados blancos. Además, cada una estaba armada con un arma diferente. Eran la imagen de las sirvientas de batalla. Sus peinados también eran variados, con cabello recogido, coletas, cabello largo y liso, rizos franceses, etc. Lo único que tenían en común era que todas y cada una de ellas eran atractivas. La forma exacta en que eran atractivas también variaba dentro de ellas. Una era deportiva y atlética, una parecía una recatada sirvienta japonesa, una de ellas tenía un encanto seductor, y así sucesivamente. Estas chicas eran NPCs, pero eran sorprendentemente diferentes de las otras sirvientas, que simplemente habían sido diseñadas para el entretenimiento. Su propósito era de defenderse de los invasores. En un juego como Yggdrasil, los gremios disfrutaban de varios beneficios si poseían una base de gremio de nivel de castillo o superior. Uno de estos eran los NPCs para la defensa de bases. Los NPCs que la gran tumba subterránea de Nazarik podía desplegar eran monstruos no muertos. Estos NPCs que generan automáticamente, o monstruos pop, tenían un nivel máximo de 30. Incluso si fueran destruidos, después de un tiempo volverían a aparecer por sí mismos, sin costo para el gremio. Sin embargo, los jugadores no podían personalizar la inteligencia artificial y las apariencias de estos NPCs autogenerados. Como tales, apenas eran útiles para disuadir a los intrusos, que eran mayormente jugadores. También había otro tipo de NPCs, los diseñados desde cero a satisfacción de sus creadores. Si un gremio poseyera una base de gremio de grado castillo, el gremio propietario podría distribuir 700 niveles entre cualquier número de NPCs que quisieran. Debido a que el nivel más alto en Yggdrasil era 100, según esas estipulaciones,
Un gremio podía hacer 5 NPCs de nivel 100 y 4 NPCs de nivel 50, o cualquier combinación de los mismos. Al diseñar un NPC original, uno podría personalizar el armamento y otros equipos además de la ropa y las apariencias. Como resultado, uno podría crear NPCs que fueran mucho más fuertes que los engendros automáticos y colocarlos en ubicaciones clave. Por supuesto, no todos los NPCs tenían que estar diseñados para la batalla. Cierto gremio que se llamaba a sí mismo el Reino de los Gatitos no presentó NPCs más que gatos o criaturas relacionadas con los gatos. De esta manera, cada gremio podría determinar libremente su estilo único. Humo. Momonga se colocó el pulgar en la barbilla y miró al mayordomo y las sirvientas que se inclinaban ante él. Momonga solía usar magia de teletransportación para moverse a través de las distintas habitaciones, por lo que no había tenido muchas oportunidades de venir de esta manera. Mirar el bastón lo llenó de nostalgia. Extendió la mano y tocó un menú invisible, abriendo una página que solo los miembros del gremio podían ver. Luego, seleccionó una opción entre varias opciones. Mientras lo hacía, los nombres de los mayordomos y las sirvientas aparecieron sobre sus cabezas. Ya veo. Así que así se llamaban. Momonga se rió suavemente, asimismo por olvidar sus nombres, y también por los buenos recuerdos que le traían. Hubo bastantes discusiones entre sus colegas cuando eligieron nombres para los NPCs. El diseño de Sebas era el de un mayordomo. Las 6 sirvientas a su lado eran sirvientas de combate leales a Sebas. Juntas, fueron llamadas las Pléyades. Además de estas sirvientas, Sebas también estaba a cargo de los sirvientes de la tumba. El cuadro de texto de Sebas contenía información más detallada, pero Momonga no tenía ganas de leerlo. Los servidores se cerrarían pronto y tenía que ir a un lugar antes de ello. Además, todos los NPCs, excepto las sirvientas, también estaban muy bien detallados. Esto se debió a que los miembros del gremio eran fanáticos de historias y detalles complejos. Muchos de los miembros del gremio eran artistas y programadores, y un juego como este, que enfatizaba la personalización de las apariencias, permitiéndoles complacer su deseo de crear y diseñar, fue una bendición para ellos. Originalmente, Sebas y las sirvientas de combate estaban destinadas a ser la última línea de defensa contra los invasores. Sin embargo, si los jugadores enemigos pudieran penetrar tan profundamente en la tumba, podrían derrotar cómodamente a Sebas y las sirvientas, por lo que serían poco más que reductores de velocidad para ganar tiempo. Sin embargo, ningún jugador había llegado tan lejos, por lo que habían estado esperando órdenes aquí. Sin órdenes, todo lo que podían hacer era esperar una oportunidad para ser útiles. Momonga apretó su agarre sobre el bastón de Ain Soal Gaun. Sabía que era una tontería sentir lástima por los NPCs. No eran más que una colección de datos electrónicos, y lo más cerca que pudieron llegar a la emoción real fue un conjunto muy hábil de rutinas de inteligencia artificial. Sin embargo, como líder del gremio, haré un buen uso de los NPCs. Momonga no pudo evitar reírse de sí mismo por esa línea increíblemente tonta, y luego les dio una orden. Síganme. Sebas y las sirvientas se inclinaron respetuosamente, para mostrar que habían escuchado y reconocido la orden. Alejarlos de este lugar no era lo que los miembros del gremio habían planeado para ellos. Ain Soal Gaun era un gremio que respetaba la voluntad de la mayoría. Estaba prohibido que un individuo manipulara egoístamente a los NPCs que todos habían hecho juntos. Sin embargo, este era el día en que el telón caía sobre todo. Dado eso, probablemente todos perdonarían su indulgencia. Mientras Momonga pensaba en esto, continuó avanzando, seguido por el sonido de muchos pasos. Finalmente, el grupo llegó a una gran sala con forma de cúpula hemisférica. Lámparas de cristal de 4 colores brillaban desde el techo y había 72 nichos en las paredes. La mayoría de ellos estaban llenos de estatuas. Cada estatua fue modelada según la apariencia de un demonio, y había 67 de ellos.
Esta sala se llamó el Lemegeton. Lleva el nombre de la llave menor de Salomón, que era un grimorio mágico. Las estatuas en los nichos fueron diseñadas para parecerse a los 72 demonios mencionados en ese libro, y en verdad eran golems, hechos de extremadamente raras aleaciones mágicas. Debería haber habido 72 de ellos, pero solo había 67, porque su creador se aburrió del proyecto y lo abandonó a la mitad. Las lámparas de cristal de 4 colores en el techo eran un tipo de monstruo, y en el momento en que un enemigo entraba en su rango, convocarían a elementales de tierra, agua, viento y fuego de alto rango, además de bombardearlos con ataques de área de efecto mágico. Si todas estas lámparas de cristal atacaran a la vez, la potencia de fuego que desatarían podría derrotar fácilmente a 2 grupos de jugadores de nivel 100, que serían aproximadamente 12 personas. Se podría decir que esta sala es la línea defensiva final de la gran tumba subterránea de Nazarik. Momonga condujo a los sirvientes detrás de él más allá del círculo mágico, y puso los ojos en las puertas gigantes frente a él. El majestuoso conjunto de puertas dobles tenía más de 5 metros de altura, y estaba cubierto de intrincadas esculturas. El lado izquierdo se formó en una hermosa diosa, mientras que el derecho se hizo para parecerse a un demonio cruel. Tan realista era su diseño que incluso desde el otro lado de la habitación, Momonga sintió que lo atacarían. Aún así, aunque parecía que las esculturas podían moverse, Momonga sabía que nunca antes se habían movido. Desde que llegaron hasta aquí, deberíamos reunirnos en gloria y dar la bienvenida a estos valientes héroes. Dejemos que otros nos difamen como quieran, pero les daremos la bienvenida con orgullo y abiertamente, como los señores magnánimos que somos. Esa idea se aprobó, de conformidad con la regla de la mayoría de votos. Ulbert San. Ulbert Alain o Udel. Podría decirse que era el más obsesionado con la idea del mal en el gremio. Fue por Chun y Byu. Momonga se sintió así mientras miraba alrededor del gran salón. ¿Atacarán estas 2 estatuas? Tenía razón al sentirse tan incómodo. Incluso Momonga no comprendió por completo los secretos de todos los mecanismos de esta mazmorra. No sería extraño que uno de los miembros del gremio retirado le hubiera dejado una especie de regalo extraño. Y el que había diseñado este conjunto de puertas era una de esas personas. En el pasado, había diseñado un golem muy poderoso, pero poco después de la activación, una falla en la inteligencia artificial de combate se dio a conocer y atacó a todos los que lo rodeaban. Hasta el día de hoy, Momonga todavía tenía sus dudas sobre si ese error había sido a propósito. Oye, Lucifer San, si realmente me atacan, me enojaré, ya sabes. Sin embargo, la precaución de Momonga al alcanzar las puertas fue infundada. Cuando los tocó, se abrieron por sí mismos, aunque lo hicieron lentamente, debido a su enorme peso. El aire cambió. Aunque la atmósfera de antes estaba llena de tranquila solemnidad, la escena ante sus ojos ahora excedía eso por mucho. El aire se convirtió en una presión que pesaba mucho sobre todo el cuerpo. Fue un trabajo exquisito. Y en esta amplia y alta habitación. Incluso meter a varios cientos de personas dentro no haría que la habitación se sintiera abarrotada. El techo alto y las paredes circundantes eran predominantemente de color blanco, con adornos dorados como reflejos. Los numerosos candelabros que colgaban del techo estaban hechos con piedras preciosas de todos los colores del arco iris, y emitían un resplandor fantástico y de ensueño. Numerosas banderas adornadas con diferentes símbolos colgaban de mástiles hundidos en las paredes. Un total de 41 de estas banderas se balancearon suavemente con el viento, desde el techo hasta el suelo. En el centro de esta habitación, que estaba teñida de oro y plata, había un tramo de escaleras de unos 10 pasos de altura. Encima de estas escaleras había un trono gigantesco, tallado en una sola pieza de cristal, cuyo respaldo era lo suficientemente alto como para tocar el techo sobre él. Una enorme bandera roja colgaba detrás de él, mostrando con orgullo el símbolo del gremio. Este lugar estaba ubicado en lo más profundo de la gran tumba subterránea de Nazarik.
También era su lugar más importante, el Salón del Trono. Incluso Momonga no pudo evitar jadear ante la pura magnificencia de esta habitación. Sintió que era fácilmente el segundo lugar más impresionante en Yggdrasil, o incluso el primero. Este era el lugar más adecuado para que él acogiera los momentos finales del juego. Mientras Momonga avanzaba a través de la habitación que parecía absorber los sonidos de sus pasos, su mirada se posó en la NPC femenina que estaba al lado del trono. Era una mujer hermosa que vestía un vestido blanco puro, y la leve sonrisa en su rostro era la de una diosa. En marcado contraste con su vestido, su cabello era de un negro azabache brillante y suelto que le llegaba hasta la cintura. Aunque sus iris dorados y sus pupilas con hendiduras verticales eran algo extrañas, aparte de esas, fácilmente podría considerarse una belleza de clase mundial. Sin embargo, un par de cuernos rizados brotaron de los lados de su cabeza. Además, un par de alas de plumas negras emergieron de su cintura. Quizás fue por los cuernos, pero su sonrisa divina parecía una máscara que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Llevaba un collar de oro con el patrón de una telaraña, que se extendía desde sus hombros hasta la parte superior de su pecho. Sus delgadas muñecas estaban cubiertas con un par de guantes de seda brillante, y en su mano sostenía un arma extraña que parecía una varita de algún tipo. Tenía aproximadamente 45 centímetros de largo, y un orbe negro flotaba en su extremo, flotando ligeramente en el aire, pero manteniendo su posición en el extremo de la varita. Su nombre, Momonga, aún no lo había olvidado. Ella era la supervisora de los guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarik, Albedo. Ella estaba a cargo de los 7 NPCs guardianes de área. En otras palabras, era el personaje de mayor rango en la gran tumba subterránea de Nazarik. Por eso, se le permitió esperar órdenes dentro del Salón del Trono, en los confines más profundos de la tumba. Sin embargo, Momonga le dio una mirada aguda a Albedo. Sabía que había un ítem de clase mundial aquí, pero ¿cómo es que ahora hay 2 aquí? En Yggdrasil, había 200 ítems definitivos en el juego, conocidos como ítems de clase mundial. Los ítems de clase mundial poseían habilidades únicas, y algunos de ellos rompían tanto el equilibrio que incluso podían solicitar cambios en las reglas del juego a los desarrolladores. Por supuesto, no todos los ítems de clase mundial poseían un poder tan loco. Aún así, un jugador que poseyera incluso un solo ítem de clase mundial sería catapultado a los niveles más altos de fama en Yggdrasil. Ainz Ooal aún poseía 11 ítems como este, la mayor cantidad de cualquier gremio. Incluso eso estaba muy por encima de cualquier otro gremio. El gremio en segundo lugar solo poseía 3 de esos ítems. Con el permiso de los otros miembros del gremio, a Momonga se le permitió poseer uno de estos ítems definitivos, y el resto de estos ítems de clase mundial estaban esparcidos por Nazarik. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban almacenados en las profundidades de la tesorería, defendidos por sus avatares. La única razón por la que Albedo podía poseer un tesoro tan raro como este sin el conocimiento de Momonga, era porque el miembro del gremio que diseñó a Albedo se lo había dado. Sin embargo, dado que hoy ya era el último día del juego, Momonga sintió que debía respetar los deseos de su compañero que le había dado el ítem a Albedo, por lo que no tomó más medidas. Este es un buen lugar. Las palabras de Momonga fueron dirigidas a Sebas y las Pléyades cuando llegaron a la base de las escaleras que conducían al trono. Después de eso, comenzó a subir las escaleras, pero se detuvo cuando escuchó pasos detrás de él. Momonga no pudo evitar reír, aunque su rostro esquelético no pudo mostrar ninguna expresión. Los NPCs eran simplemente rutinas de inteligencia artificial inflexibles. Si no daba una orden redactada específicamente, no la reconocerían como una orden. Momonga había olvidado esto y, por lo tanto, no había comandado adecuadamente a los NPCs. Después de que los miembros de su gremio se fueron, Momonga había comenzado a cazar solo, en un grado casi ridículo para ganar el oro necesario para mantener a Nazarik. No construyó amistades con otros jugadores y las evitó,
así como las áreas de alta dificultad que solía visitar cuando los miembros de su gremio aún estaban presentes. Luego, depositaría sus ganancias en el tesoro antes de cerrar la sesión. Esta había sido su rutina casi todos los días. Como tal, no tuvo mucho contacto con los NPCs. Mantenerse en espera. El sonido de paso se detuvo. Después de que Momonga dio la orden correcta, subió los últimos escalones y llegó al trono. Miró abiertamente a Albedo, que estaba a su lado. Aunque había entrado en esta habitación antes, no recordaba que sus ojos lo siguieran. ¿Con qué tipo de trasfondo fue diseñada? Todo lo que Momonga sabía sobre su personaje era que era la supervisora de los guardianes, así como el NPC de mayor rango en Nazarik. Impulsado por la curiosidad, Momonga abrió una consola y comenzó a desplazarse por los detalles de la configuración de Albedo. Una densa cantidad de texto llenó su visión. Fue como leer un poema épico antiguo. Si se tomara su tiempo para leerlo en detalle, probablemente seguiría leyendo hasta que terminara el juego. Momonga sintió como si hubiera pisado una mina. Si pudiera moverse, ahora estaría temblando. Quería regañarse a sí mismo por haber olvidado que el creador de Albedo estaba obsesionado con este tipo de cosas. Sin embargo, como ya lo había abierto, no tuvo más remedio que abandonar su resistencia y seguir desplazándose. Ni siquiera hojeó el texto en busca de los puntos importantes. Simplemente se desplazó hasta la parte inferior lo más rápido que pudo mientras miraba el título. Después de saltar grandes extensiones de texto, la mente de Momonga se estableció en la última línea y se congeló. Ella también es una puta. No pudo evitar mirar. ¿Qué significa esto? Un grito de incredulidad escapó de los inexistentes labios de Momonga. Miró las palabras varias veces más, con los ojos llenos de sospecha, pero al final, no pudo encontrar ningún otro significado para ellas. Después de varias rondas de pensamientos, solo pudo llegar a la conclusión con la que había comenzado. Una puta, ¿significa que tiene un deseo sexual excesivo? Cada uno de los 41 miembros del gremio había diseñado sus propios NPCs, por lo que no podía entender por qué alguien querría tratar a los NPCs que ellos mismos habían diseñado de esta manera. Quizás entendería el porqué después de leer ese largo texto de configuración. Sin embargo, había miembros del gremio a los que se les ocurrían estos diseños poco convencionales. El diseñador de Albedo, Tabula Esmaragdina, fue una de esas personas. ¿Es esto lo que llaman Gapmo? Tabula-san, aún así. ¿No es un trasfondo como este demasiado? Momonga no pudo evitar pensar eso. Todos los NPCs hechos por todos eran una herencia del gremio. Diseñar a la NPC de mayor rango, Albedo, de esta manera le hizo pensar que Tabula Esmaragdina estaba más allá de la salvación. ¿Estaría bien cambiar el trasfondo de un NPC basado en una decisión personal? Después de pensarlo durante algún tiempo, Momonga llegó a una conclusión. ¿Debería cambiarlo? Actualmente, con el arma del gremio en su poder, se podría decir que Momonga es el líder del gremio. Debería estar bien ejercer la autoridad del líder del gremio que nunca antes había usado. Las dudas de Momonga se desvanecieron como niebla, mientras se preparaba para corregir los errores de su compañero de gremio. Extendió el bastón de Ainz o Al-Gaun que sostenía. Normalmente, se necesitarían herramientas de desarrollador para cambiar la historia de fondo de un personaje, pero a través de su poder como líder del gremio, podría acceder directamente a su configuración y editarla. Después de unas acciones en su consola, la línea de puta desapareció. Bueno, debería ser así. Momonga pensó un poco más y miró el espacio en el texto de fondo de Albedo. Probablemente debería llenar eso. Esto se siente un poco tonto. Aunque se estaba riendo de sí mismo, todavía escribió algunas palabras con el teclado de la consola. Las palabras formaron una oración. Ella ama a Momonga. Uwa, qué vergüenza.
Momonga se cubrió la cara con la palma. Se sentía como si estuviera diseñando a su novia ideal con eventos de amor para él mismo, lo que lo avergonzó tanto que su corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque quiso reescribirlo de nuevo por vergüenza, al final cambió de opinión y decidió no hacerlo. El juego terminaría pronto, después de todo, y su vergüenza se desvanecería con él. Además, la oración que agregó coincidía exactamente con el espacio dejado por la oración eliminada. Sería una pena que lo borrara y dejara un espacio vacío nuevamente. Momonga se sentó en el trono, escaneando sus alrededores con ojos llenos de satisfacción y un poco de vergüenza. Se dio cuenta de que Sebas y las sirvientas todavía estaban esperando en un estado inactivo. Parecía un poco solitario y un poco extraño tenerlos parados así inmóviles. Creo que había un comando para eso. Momonga recordó las palabras que había escuchado antes y extendió una mano antes de bajarla suavemente. Arrodíllense. Como uno, Albedo, Sebas y las 6 sirvientas cayeron sobre una rodilla en reverencia. Bien. Momonga levantó la mano izquierda para comprobar la hora. 23 horas 55 minutos y 48 segundos. Llegó justo a tiempo. Con toda probabilidad, los desarrolladores del juego probablemente estaban inundando los canales públicos y encendiendo fuegos artificiales. Momonga, quien había puesto su corazón y su alma en este lugar y cortado todo contacto con el mundo exterior, no estaba al tanto de eso. Momonga se apoyó en el respaldo del trono y lentamente levantó la cabeza para mirar al techo. Creía que incluso en el último día del juego, algunos invasores podrían llegar a Nazarik. Los esperaría. Aceptaría cualquier desafío en su posición como líder del gremio. Había enviado correos electrónicos a todos los miembros del gremio, pero solo habían llegado unos pocos. Los esperaría. Daría la bienvenida a sus camaradas de nuevo en su posición como líder del gremio. Una reliquia del pasado, Momonga se hundió en sus pensamientos. Aunque el gremio ahora era solo un caparazón vacío, había disfrutado de su tiempo con él. Volvió los ojos para mirar las enormes banderas que colgaban del techo. Había 41 de ellas en total, el mismo número que había de miembros del gremio. Cada una de ellas mostraba el símbolo personal de cada miembro del gremio. Momonga extendió su dedo huesudo y señaló a una de ellas. La mía. Luego, dirigió su atención a una bandera cercana. Esa bandera representaba a uno de los jugadores más fuertes en Ainz o Algaun, no, en todo Yggdrasil. Él era el que había iniciado el gremio, y el que había reunido a los originales 9. Tachme. El símbolo en la siguiente bandera que señaló pertenecía al miembro más viejo de Ainz o Algaun, quien fue profesor en una universidad en la vida real. Sihuten Susaku. Su dedo se movió más rápido que antes mientras se movía hacia la bandera que pertenecía a una de las 3 mujeres miembros de Ainz o Algaun. Ankoro Mochimochi. Momonga recitó con fluidez los nombres de los propietarios de los distintos símbolos. Eroero, Peroroncino, Bukubukuchagama, Tabula Esmaragdina, Warrior Takemikazuchi, Variable Talisman, Genjiro. No le tomó mucho tiempo nombrar a los 40 de sus antiguos compañeros. Sus nombres todavía estaban profundamente grabados en el cerebro de Momonga. Se tumbó cansado en el trono. Sí, fue realmente divertido. A pesar de que el juego no tenía pago de suscripción, Momonga todavía había gastado 1/3 de su salario mensual en él. No fue porque su salario fuera alto, sino porque no tenía otros pasatiempos, por lo que canalizó todos sus ingresos a Yggdrasil. Había una gacha de paga en el juego, en la que los jugadores podían pagar por la oportunidad de ganar un premio. Momonga gastó casi toda su bonificación en eso, y apenas logró obtener un ítem raro de él. Cuando escuchó que uno de los miembros de su gremio, Yamaiko, había ganado ese ítem por el costo de un almuerzo, Momonga estaba tan lleno de celos que quiso rodar por el suelo.
Debido a que casi todos los miembros de Ain Soal Gaun eran miembros productivos de la sociedad, la mayoría de ellos estaban dispuestos a gastar dinero en este pasatiempo, y entre ellos Momonga era uno de los que más gastaba. Probablemente fue uno de que más gastaba en el servidor. Así de dedicado estaba. La aventura era divertida, pero su mayor alegría se encontraba en jugar con sus amigos. Para Momonga, cuyos padres habían fallecido y que no tenía amigos en la vida real, el gremio Ain Soal Gaun era un brillante recuerdo de los buenos momentos que había tenido con sus amigos. Y ahora, este gremio desaparecería. Su corazón estaba lleno de pesar y desgana. Momonga agarró el bastón de Ain Soal Gaun fuertemente. No era más que un asalariado normal y carecía del poder financiero o las conexiones para cambiar ese hecho. Era solo otro jugador que solo podía ver la hora de cierre a medida que se acercaba. La hora en su reloj decía 23:57. El servidor se cerraría a las 0 horas. Queda poco tiempo. El mundo virtual terminaría y él tendría que irse de vuelta a la realidad al día siguiente. Eso era natural. Nadie podía vivir en un mundo virtual, por eso todos se habían ido, uno por uno. Momonga suspiró. Tenía que levantarse mañana a las 4. Tendría que dormir en el momento en que cerraron los servidores para no afectar el trabajo del día siguiente. 23 horas 59 minutos y 35 segundos, 36, 37. Momonga puso su reloj para contar los segundos. 23 horas 59 minutos y 48 segundos, 49, 50. Momonga cerró los ojos. 23 horas 59 minutos y 58 segundos, 59. Terminó la cuenta atrás. Esperó a que las cortinas cayeran sobre su mundo de fantasía. Esperó el cierre de sesión automático. 0 horas 0 minutos y 0 segundos, 1, 2, 3. Momonga abrió los ojos. No había regresado a su habitación familiar. Este todavía era el salón del trono en Yggdrasil. ¿Qué está pasando? Era el momento adecuado. Debería haber sido desconectado a la fuerza por el cierre del servidor. 0 horas 0 minutos y 38 segundos. Definitivamente era pasada la medianoche. El reloj no pudo haber fallado debido a un error del sistema. Un Momonga confundido miró a su alrededor, buscando pistas en los alrededores. ¿Podría ser que retrasaron el cierre del servidor? ¿O habían ampliado el tiempo de juego como compensación? Aunque aparecieron numerosas razones en su mente, todas estaban lejos de la verdad. Sin embargo, la razón más probable fue que había surgido una causa mayor que extendió el tiempo de apagado del servidor. Si ese fuera el caso, los desarrolladores del juego habrían hecho un anuncio. Momonga se apresuró a trabajar para volver a abrir el panel de mensajes que había cerrado, y luego se detuvo a la mitad. No había consola de mando. ¿Qué diablos pasó? Momonga estaba lleno de pánico, frustración y sospecha, pero también estaba sorprendido de lo tranquilo que estaba considerando las circunstancias. Decidió recurrir a otros medios. Conexiones forzadas que no requerían una consola, la función de chat, una llamada a los desarrolladores del juego, un cierre de sesión forzado. Ninguno respondió. Era como si hubieran sido borrados del sistema. ¿Qué diablos está pasando? La voz enojada de Momonga resuena a través del salón del trono, luego se desvanece. Hoy fue el último día de Yggdrasil, sin embargo, todas estas cosas estaban sucediendo en un día que debería haber marcado el final del juego. ¿Era esto una especie de broma que estaban tirando a los jugadores? Momonga estaba bastante descontento por no poder cumplir con el final del juego con estilo, y las palabras que murmuró claramente ilustraron la ira dentro de él. No debería haber habido ninguna respuesta a su sospecha hostil. Sin embargo... ¿Qué pasa, Momonga-sama? Era la primera vez que escuchaba la voz de esa hermosa mujer.
Momonga se sorprendió, pero siguió buscando la fuente de la voz. Cuando encontró a la que había dicho las palabras de hace un momento, se quedó sin palabras. La persona que le había respondido era el NPC levantando la cabeza. Albedo. Aldea de carne. Estaba ubicada en la frontera del reino en el imperio. Cerca del extremo sur de la cordillera de Acelericia, en las afueras de un parche de bosque llamado Gran Bosque de Tar. Para un pueblo fronterizo del reino de Reestice, su población no era excepcional. 120 almas, distribuidas entre 25 familias. El pueblo se ganaba la vida de los recursos del bosque y la agricultura. Aparte de los médicos y herbolarios que venían a recolectar hierbas, los únicos visitantes del pueblo eran los recaudadores de impuestos anuales. El tiempo pareció detenerse para los pocos residentes de este pueblo. La vida del pueblo era muy ajetreada incluso en las primeras horas de la mañana. Las aldeas no poseían la iluminación mágica de luz continua, que se podía encontrar en las ciudades, por lo que los aldeanos se levantaban con el sol y trabajaban duro todo el día hasta que el sol se ocultaba. Lo primero que hizo Henriemot, después de levantarse más temprano en la mañana, debía llevar agua del pozo cercano. Transportar agua era un trabajo de mujeres, y una vez que terminó de llenar el gran tanque de agua de la casa, esa tarea estaba completa. Para entonces, su madre ya habría preparado el desayuno para su familia de 4. El desayuno apenas consistía en papilla de cebada o trigo, así como verduras cocidas. A veces, también comían frutas secas. Después del desayuno, ella cuidaba los campos con sus padres. Su hermana de 10 años iba al bosque a buscar leña o ayudar con el trabajo de campo. Cuando sonaba la campana en medio del pueblo, la plaza del pueblo, para señalar el mediodía, todo el mundo hacía una pausa para almorzar. El almuerzo consistía en pan negro horneado varios días antes, y sopa con un poco de cecina desmenuzada espolvoreada. Retomar después del almuerzo, y cuando el sol se ponía regresaban a casa para cenar. Para la cena, comían el mismo pan negro que tenían para el almuerzo, además de sopa de frijoles. Si los cazadores de la aldea lograban atrapar alguna presa, podrían conseguir algo de carne para acompañar la cena. Después de la cena, la familia se reunía alrededor de la luz del fuego de la chimenea para ocuparse de las tareas del hogar, como arreglar la ropa gastada o dañada. Se iban a dormir alrededor de las 8. La niña Henriemot nació hace 16 años, y se había convertido en una mujer. Parte del pueblo desde entonces. Había vivido estos días toda su vida. En su corazón, se preguntaba, ¿cuánto más durarán estos días inmutables? Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Hoy no fue diferente a cualquier otro. Después de despertarse, Henry fue al pozo para llevar agua. Después de llenar sus baldes en el pozo, necesitaría 3 viajes para llenar el tanque de agua de la casa. Joss. Henry arremangó sus mangas, exponiendo su piel sin curtir, que estaba pálida y destacada. Los largos años de vida en la granja aseguraron que aunque sus brazos parecían delgados y frágiles, en realidad eran muy fuertes, con solo un toque de músculo en ellos. Los cubos llenos eran muy pesados, pero Henry los levantó como siempre lo hacía. Si los cubos fueran más grandes, ¿podría hacer menos viajes? ¿No facilitaría eso las cosas? Por otra parte, si los cubos fueran más grandes, probablemente no podría levantarlos. Mientras Henry pensaba en ese tema en su camino de regreso a casa, escuchó un sonido y se volvió para mirarlo. Había tensión en el aire allí, y las semillas del miedo comenzaron a brotar en su corazón. Sus oídos parecieron captar algo como madera que se rompía, y después de eso, un grito. Sonaba como un pájaro estrangulado, pero definitivamente no era el canto de un pájaro. Un escalofrío recorrió la espalda de Henry. Increíble. Debe haber algún tipo de error. No podía ser la voz de un humano. Trató de borrar su malestar con estos pensamientos, y luego se desvanecieron. Tuvo que correr hacia la fuente del grito, porque venía de la dirección de su casa. Henry arrojó los cubos de agua a un lado.
No podía correr mientras cargaba con esa pesada carga. Aunque casi tropezó con su falda larga, logró mantener el equilibrio por un golpe de suerte. El sonido resonó en el aire una vez más. El corazón de Henry dio un vuelco en su pecho. No había ningún error al respecto, era un grito humano. Corrió, corrió y corrió. Henry no recordaba haber ido más rápido que esto en su vida. Corría tan rápido que sus piernas estaban a punto de enredarse. Los relinchos de los caballos. Los gritos de la gente y los gritos. Estos sonidos se estaban volviendo cada vez más claros. En la distancia, Henry pudo ver a un hombre desconocido con armadura blandiendo su espada hacia un aldeano. El aldeano cayó al suelo con un aullido de dolor, como un títere al que le hubieran cortado los hilos, y un rápido empuje de la espada le dio un golpe fatal. Morga-san. No había extraños en un pequeño pueblo como este. Todos eran tan cercanos como familiares. Como tal, Henry sabía exactamente quién había sido asesinado ante sus ojos. El señor Morga era un hombre ruidoso pero agradable. No había hecho nada malo y no merecía morir así. Henry quería detenerse, pero al final apretó los dientes y siguió corriendo. La distancia que se sentía bastante cercana mientras transportaba agua ahora se sentía como un tramo sin fin. Cuando los sonidos de gritos y maldiciones se filtraron en sus oídos, finalmente la vio en casa antes que ella. Papá. Mamá. Nemu. Henry abrió la puerta mientras gritaba por su familia. Encontró 3 rostros familiares con miradas de miedo desconocidas. Estaban inmóviles. Sin embargo, cuando Henry abrió la puerta y entró, sus rostros se suavizaron, el miedo fue reemplazado por alivio. Henry, ¿estás bien? Su padre la abrazó en sus fuertes brazos, que eran musculosos y duros por el trabajo de campo. Ah, Henry. Los suaves brazos de su madre la abrazaron. Bien, Henry ha vuelto, entonces será mejor que huyamos también. La familia Emmott estaba en grave peligro. Se habían quedado en casa porque les preocupaba dejar atrás a Henry, por lo que habían perdido la mejor oportunidad de escapar. La amenaza a sus vidas los alcanzaría en cualquier momento. Mientras pensaba en ese miedo, se hizo realidad. Justo cuando la familia estaba a punto de huir, una figura humana apareció en la puerta de la casa. La silueta de un hombre creada por los rayos del sol, apareció. Era un caballero con armadura completa que llevaba la insignia del Imperio Baharut. Tenía una espada larga en la mano. El Imperio Baharut era vecino del reino Reestice, y los dos habían librado frecuentes guerras entre sí. Hasta hace poco, las llamas de la guerra se limitaban principalmente a la región alrededor de la ciudad fortaleza de Errantel, y no se habían extendido a esta aldea. Sin embargo, la vida tranquila que habían disfrutado terminaría aquí. Henry podía sentir los fríos ojos del hombre. Ella de entre las rendijas de visión de su casco, como si estuviera contando cuántas personas había en la familia de Henry. Eso la asustó. El caballero apretó el guantelete que sostenía su espada, y un crujido vino de donde el metal se frotaba contra el metal. Y luego, justo cuando estaba a punto de entrar a la casa. ¡Oh! ¡No! Su padre se abalanzó sobre el hombre, derribándolo por la puerta y fuera de la casa con su ímpetu. Apúrense y corran. Maldito seas. La sangre manaba de un pequeño corte en el rostro de su padre. Debió haber resultado herido mientras atacaba al caballero. El padre de Henry estaba rodando mientras luchaba con el caballero en el suelo. El caballero agarró la mano del padre de Henry que sostenía un cuchillo, mientras él a su vez evitaba que el caballero sacara su espada corta. La vista de sangre en el cuerpo de uno de los miembros de su familia hizo que la mente de Henry se pusiera blanca. Ella vaciló sobre si ayudar a su padre o huir. Henry, Nemu. Los gritos de su madre ayudaron a Henry a recuperarse, y mientras miraba a su madre, vio a la mujer mayor negando con la cabeza, con una expresión desgarradora en su rostro.
Henry agarró la mano de su hermana pequeña y corrió tras su madre con grandes avances. La culpa y la vacilación arañaron su corazón, pero al final, supo que tenían que huir hacia el gran bosque de Tar. El relincho de los caballos, los gritos airados, el choque del acero y el hedor a carne quemada. Todo esto asaltó el de Henry. Orejas y nariz desde la dirección del pueblo. ¿De dónde habían salido? Henry corrió con todas sus fuerzas mientras trataba de darle sentido a las cosas. Al huir a un espacio abierto, tuvo que hacer su cuerpo lo más pequeño posible, o esconderse en las esquinas de las casas. El violento latido de su corazón desvaneció el miedo que amenazaba con congelar su cuerpo. Además, la pequeña mano que sostenía entre las suyas la estimuló. Su hermana. Su madre, que corría delante de ella, de repente se congeló e inmediatamente se dobló hacia atrás, sus manos frenéticamente haciéndoles un gesto para que corrieran a otro lugar. Cuando Henry se dio cuenta de por qué su madre haría eso, se mordió el labio y se contuvo las lágrimas. Apretó la mano de su hermanita y corrió, tratando desesperadamente de escapar de aquí, porque no quería ver qué pasaría después. ¿Pasa algo, Momonga-sama? Albedo seguía haciéndole preguntas. Momonga no supo cómo responder. Tal como estaban las cosas, había demasiadas cosas que no entendía, por lo que sus procesos de pensamiento se interrumpieron. Perdón. Momonga solo podía mirar atónita a Albedo, que estaba a su lado. ¿Está bien? El hermoso rostro de Albedo se acercó al de Momonga mientras lo estudiaba. Una leve fragancia entró en sus fosas nasales. El olor pareció restaurar la capacidad de pensar de Momonga, y su mente, que hasta ese momento había estado fuera de servicio, volvió lentamente a la normalidad. No, nada está mal. No, nada. Momonga no era el tipo de persona que se hacía un hábito de hablar cortésmente a las muñecas. Sin embargo, de escuchar las preguntas de Albedo instintivamente le hizo querer responder con respeto. Sus movimientos, sus patrones de habla, todo su ser irradiaba una humanidad innegable. Momonga todavía tenía la sensación de que algo andaba terriblemente mal entre Albedo y él mismo, pero no tenía forma de entender exactamente cuál era el problema. Todo lo que podía hacer en este estado de ignorancia era reprimir su miedo, conmoción y otras emociones innecesarias. Sin embargo, Momonga era una persona común, y no podía hacer eso. Justo cuando Momonga estaba a punto de gritar, las palabras de uno de los miembros de su gremio vinieron a la mente. El pánico es la semilla de la derrota, así que debes mantener la calma y pensar con lógica. Mantén la calma, mira más allá de lo que te rodea y no desperdicies tu esfuerzo en detalles innecesarios, Momonga-san. Mientras recordaba estas palabras, Momonga recuperó lentamente la compostura. Momonga agradeció en silencio a Punittomou, el Sugel Yang de Ains o Al-Gaun. ¿Sucede algo? Ella estaba cerca de él ahora. Albedo estaba tan cerca que podía sentir su suave respiración. Su hermoso rostro formó hoyuelos de una manera adorable cuando hizo su pregunta. Momonga, que se había calmado después de mucho esfuerzo, estaba en peligro de volver a entrar en pánico por su rostro cercano. La función de llamada a los desarrolladores de juego no parece funcionar. Encantado por los ojos límpidos de Albedo, Momonga no pudo evitar cuestionar al NPC. En la vida pasada de Momonga, no había recibido atención romántica del sexo opuesto, y mucho menos de los de naturaleza sexual. Aunque sabía que ella era solo un NPC, no pudo evitar sentirse conmovido por sus expresiones y movimientos realistas. Sin embargo, a medida que sus pasiones se agitaban dentro de su corazón, se apagaron como lo habían hecho antes, y volvió a la normalidad. Se sintió incómodo por la falta de emociones fuertes dentro de sí mismo, y se preguntó si estaba relacionado con las palabras de su compañero de hace un momento. ¿Pero era ese realmente el caso? Momonga negó con la cabeza. Ahora no era el momento de reflexionar sobre estas cosas. Por favor, perdone mi incapacidad para responder a las preguntas del Supremo sobre esta llamada a los desarrolladores de juego.
Me disculpo por no cumplir con sus expectativas. Nada me agradaría más que la oportunidad de compensar mi error anterior. Por favor, ordéneme como mejor te parezca. Los dos estaban conversando. No había duda sobre eso. Al enterarse de este hecho, Momonga se sorprendió tanto que no pudo hablar. Imposible. Esto debería haber sido imposible. Lo más cercano que los NPCs podían llegar a las conversaciones era con respuestas programadas para que respondieran de cierta manera. Había datos de audio de rugidos y vítores para que los jugadores los descargaran, pero en realidad permitir que un NPC entablara una conversación era una tarea imposible. Incluso Sebas de ahora solo podía aceptar órdenes simples. ¿Por qué había ocurrido un evento tan imposible? ¿Este fenómeno se limitaba a Albedo? Momonga le pidió retirarse a Albedo con un gesto de la mano, y la decepción cruzó por su rostro mientras se retiraba. Momonga desvió la vista de su cuerpo hacia el mayordomo y las 6 sirvientas, cuyas cabezas aún estaban agachadas. Sebas, sirvientas. Sí. Sus voces corearon como una, y luego el mayordomo y las sirvientas levantaron la cabeza. Acérquense al trono. Entendido. Respondieron como uno solo, y luego se pusieron de pie. Después de eso, se dirigieron orgullosamente al frente del trono antes de arrodillarse y bajar la cabeza nuevamente. Momonga había aprendido 2 cosas de esto. La primera era que no necesitaba ingresar comandos especiales en un teclado, los NPCs entenderían sus intenciones y ejecutarían sus órdenes. La segunda era que Albedo no era el único que podía hablar. Como mínimo, todos los NPCs en esta sala mostraban un comportamiento anómalo. Mientras Momonga pensaba en esto, de repente sintió que había algo muy mal entre él y Albedo. Con el fin de descubrir exactamente qué era ese algo, miró a Albedo con una mirada penetrante. ¿Te pasa algo? He cometido un error. Cuando finalmente se dio cuenta de cuál era el problema, no gritó, ni guardó silencio, sino que simplemente suspiró imperceptiblemente. Esa inesperada amplitud de expresiones faciales. La razón por la que su boca podía moverse y por qué podía hablar. Pos, Saibel. Momonga se apresuró a colocar una mano en su mandíbula y habló. Su boca se estaba moviendo. Esto debería haber sido imposible. Lo que sabía sobre Edmond Guess. La boca de un personaje no se movía con sus palabras. La premisa básica era que las apariencias externas eran fijas. Por eso, las expresiones faciales eran imposibles de diseñar. Además, el rostro de Momonga era una calavera, sin lengua ni garganta. Se miró las manos, y eran el mismo par descarnado al que estaba acostumbrado. También pudo ver que no tenía pulmones ni ningún otro órgano interno. Pero entonces, ¿cómo estaba hablando? Imposible. Momonga podía sentir que la certeza que tenía en el mundo se evaporaba, reemplazada por una inquietud cada vez mayor. Reprimió su deseo de gritar. Y como esperaba, sus emociones fueron repentinamente sofocadas. Momonga golpeó con fuerza el trono, pero como esperaba, no apareció ningún valor de daño. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? No sabía nada sobre qué está pasando. Nadie lo ayudaría incluso si se enojaba. Entonces, su primera prioridad debería ser buscar pistas. Sebas. Podía ver una expresión seria y sincera en el rostro de Sebas. Parecía una persona real. Debería estar bien darle órdenes, ¿verdad? Aunque no tenía idea de lo que pasaría, podía asumir que todos los NPCs de la tumba le eran leales, ¿verdad? Por lo que sabía, las personas frente a él podrían no ser los NPCs que todos habían hecho juntos. Numerosas preguntas surgieron en su mente, flotando en un mar de inquietud, pero Momonga hizo a un lado todas estas emociones. Al final, la única opción que tenía para el reconocimiento era Sebas. Miró brevemente a Albedo, pero entonces Momonga se armó de valor y decidió ordenar a Sebas que saliera.
La imagen mental de un jefe de departamento dando órdenes a sus subordinados apareció en su mente. Momonga adoptó una actitud superior y dominante y habló. Sal de la tumba e investiga la región circundante. Si te encuentras con criaturas inteligentes, interactúa pacíficamente con ellas e invítalas a la tumba. Intente acomodar a la otra parte tanto como sea posible durante las negociaciones. No te alejes más de 1 kilómetro de la tumba y evita combates innecesarios. Entendido, Momonga-sama. Lo haré de inmediato. En Yggdrasil, los NPCs creados para proteger una base de gremio no podían abandonarla bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, parecería que esta estricta restricción se había anulado. No, solo podía estar seguro de eso una vez que Sebas regresara. Selecciona una de las Pléyades para que te acompañe. Si comienza la batalla, retírate inmediatamente y transmítele todo lo que has aprendido. Ese fue simplemente el primer paso. Momonga soltó el bastón de Ainz o Algaun. El bastón no cayó al suelo, sino que flotó en el aire como si alguien estuviera todavía sosteniéndolo. Esto fue un completo desafío a la física, pero era algo común en el juego. Había bastantes ítems en Yggdrasil que continuarían flotando en el aire cuando se dejaban desatendidos. El aura de espíritus atormentados parecía aferrarse a la mano de Momonga cuando soltó el bastón, pero Momonga no le prestó atención. Ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a esa vista, o no, pero debido a que pensaba que órdenes enormes como estas no serían inusuales, Momonga desactivó el aura con un movimiento de sus dedos. Momonga agarró su cabeza con ambas manos. El siguiente paso sería: debería contactar a la compañía del juego. La compañía del juego sabría más sobre la situación actual de Momonga. En realidad, el problema fue contactarlos. Normalmente, simplemente usar el comando, decir el comando o una llamada a los desarrolladores de juego, lo pondría en contacto con un desarrollador de juego instantáneamente, pero si estos métodos tampoco funcionaban. ¿Mensaje? Este era un hechizo usado para comunicarse en el juego. Normalmente, su uso estaba restringido a ciertos lugares y condiciones, pero tal vez podría hacer un buen uso de este hechizo en la situación actual. El problema era que este hechizo fue diseñado originalmente para comunicarse con otros jugadores, por lo que es posible que no pueda llegar a un desarrollador del juego. Y en esta situación extraordinaria, tampoco había garantía de que el hechizo funcionaría. Sin embargo, tenía que intentarlo. Momonga era un lanzador de hechizos de nivel 100. Si no pudiera lanzar hechizos, su movilidad, su capacidad para recopilar información y, por supuesto, su poder de lucha se desplomaría drásticamente. En estas circunstancias desconocidas, tuvo que verificar que podía usar magia, y rápidamente. Ahora, ¿a dónde puedo ir para probar mi magia? Mientras Momonga pensaba en esa pregunta, miró lentamente alrededor del salón del trono, y luego negó con la cabeza. Aunque se trataba de una situación de emergencia, no deseaba realizar experimentos mágicos en este silencioso y casi sagrado salón del trono. Contempló ubicaciones adecuadas para las pruebas mágicas, y luego apareció una ubicación prometedora en su mente. Además de sus propias habilidades, quería confirmar una cosa más. Quería asegurarse de su autoridad. Tenía que saber si sus poderes y privilegios como maestro del gremio de Ainz o Algaun aún existían. Hasta ahora, todos los NPCs que había conocido le eran leales. Sin embargo, en la gran tumba subterránea de Nazarik, había varios NPCs a la par con él. Tenía que asegurarse de que todavía fueran leales. Sin embargo, Momonga miró a Sebas arrodillado y las sirvientas, y luego a Albedo a su lado. Albedo estaba sonriendo. Era una hermosa sonrisa, pero parecía ocultar algo más detrás. Mientras se preguntaba qué podría ser ese algo más, la inquietud se apoderó de Momonga. Los NPCs le eran leales, pero ¿permanecerían así? Si esto fuera en el mundo real, los subordinados ya no serían leales a los superiores que constantemente metían la pata. ¿Los NPCs también serían así?
¿O era que una vez que fueran programados para ser leales, permanecerían así para siempre? Si su lealtad hacia él flaqueaba, ¿cómo debería recuperarla? ¿Recompensas? Había una gran riqueza en el tesoro. Aunque le dolía gastar los tesoros dejados por sus antiguos compañeros, probablemente lo entenderían si fuera por el bien de Ainz o Al-Gaun. La pregunta entonces sería qué recompensa debería dar. Además, era superior a los demás en virtud de tener un rango superior. Pero, ¿qué criterio podría utilizar para cuantificar su superioridad? Aún no lo tenía claro. Tenía la sensación de que mientras mantuviera esta mazmorra en funcionamiento, eventualmente llegaría a comprender estas cosas. ¿O eso significaba poder? Abrió su mano izquierda y agarró el bastón de Ainz o Al-Gaun que navegaba hacia su agarre. ¿Poder abrumador? Las 7 gemas incrustadas en el bastón brillaban intensamente, como implorando a su maestro que usara su colosal poder. Olvídalo, me tomaré mi tiempo para pensar en eso más tarde. Momonga soltó el bastón que sostenía y el bastón vacilante cayó al suelo como si estuviera enojado con él. En cualquier caso, mientras él actuara como el líder, probablemente no levantarían la mano contra él de inmediato. Ya sea entre animales o humanos, los enemigos probablemente no atacarían si su presa pretendida no revelara ninguna debilidad. Momonga declaró con una voz poderosa. Pléyades. Aparte de la doncella seleccionada para acompañar a Sebas, el resto de ustedes se dirigirán al 9º piso y repelerán a los invasores del 8º piso. Entendido, Momonga-sama. Las sirvientas detrás de Sebas reconocieron sus órdenes respetuosamente. Empiecen inmediatamente. Entendido, mi maestro. Una vez más sonó el coro de voces. Sebas y las sirvientas se inclinaron una vez más ante su señor que estaba sentado en el trono, luego se levantaron y se fueron simultáneamente. Las puertas gigantes se abrieron y luego se volvieron a cerrar. Sebas y las sirvientas desaparecieron tras las puertas. Era bueno que no hubieran respondido con un no o algo similar. Un gran peso pareció levantarse del pecho de Momonga, y al mismo tiempo miró a la persona que se había quedado. Su lado. Esa persona era Albedo, que había estado esperando órdenes. Ella sonrió y le preguntó, entonces, Momonga-sama, ¿qué quiere que haga ahora? Lo tengo. Momonga se levantó del trono para recuperar su bastón, y mientras lo hacía, habló. Ven a mí. Sí. La sonriente Albedo se acercó. Aunque Momonga desconfiaba de la varita negra y el orbe que llevaba, esa precaución pasó en un instante y decidió ignorar temporalmente su existencia. Justo cuando Momonga terminó de pensar eso, Albedo estaba lo suficientemente cerca como para poder abrazarla si quisiera. Huele bien, espera. ¿Qué estoy pensando? Momonga expulsó los pensamientos que habían surgido dentro de él nuevamente. Ahora no era el momento para perder el tiempo. Extendió su mano para tocarla de Albedo. MF. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Albedo. Momonga retiró la mano, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué es esto? La hice sentir incómoda. Varios malos recuerdos pasaron por su mente, como haber sido golpeado por monedas sueltas que cayeron del cielo, pero al final Momonga encontró su respuesta. Los Overlords requerían niveles en la clase racial Elderlich, y entre las habilidades que poseía los Elderliches estaba la capacidad de infligir daño de energía negativa en cualquier cosa que tocaran. ¿Era esa la razón? Aunque, incluso si realmente era la razón, todavía tenía algunas preguntas que hacer. En Yggdrasil, los monstruos y NPCs que aparecieron en la gran tumba subterránea de Nazarik serían reconocidos como pertenecientes a la facción Ainz o Al-Gaun. Dado que todos los miembros del gremio también fueron marcados como pertenecientes a Ainz o Al-Gaun, no debería haber problemas incluso si se atacaran entre sí. ¿Podría ser que ella ya no pertenece a nuestro gremio? ¿O se ha habilitado el fuego amigo?
la última posibilidad era más probable. Con esa conclusión en mente, Momonga se disculpó con Albedo. Perdóname. Olvidé desactivar mi habilidad de toque de energía negativa. Por favor, no le haga caso, Momonga-sama. Ese daño apenas contaba como daño. Y mientras fuera Momonga-sama, con gusto soportaría cualquier tipo de kie. A milímetros. Eso es. No, todavía debo disculparme. Momonga fue sorprendida por el adorable grito de Albedo y la forma en que tímidamente se cubrió la cara, y su respuesta terminó siendo menos digna de lo que esperaba. Después de todo, se debió al toque de energía negativa. Momonga apartó los ojos de Albedo, quien seguía hablando y hablando de cómo esto no era nada comparado con el dolor de perder su virginidad, y comenzó a pensar en cómo desactivar temporalmente la habilidad de estar siempre activa. Y de repente supo cómo hacerlo. Para Momonga, quien ejercía el poder de un Overlord, era tan simple y natural como respirar. No pudo evitar reírse de la extraña situación en la que se encontraba. Después de todas las conmociones y sorpresas que había recibido hasta ahora, esto apenas vale la pena entrar en pánico. Era aterrador lo bien que se había adaptado a su condición. Te voy a tocar. Ah. Después de desactivar la habilidad, tocó la mano de Albedo. Pensamientos como, su mano es tan delgada, su piel es tan blanca, y así sucesivamente pasaron por su cabeza, pero dejó de lado estos deseos masculinos y se centró en una cosa, el pulso en su muñeca. Estaba allí. Era un ritmo constante, lub-dub, lub-dub. Ella era un ser vivo, así que era natural. Sí, estaba viva. Momonga soltó su mano y miró sus propios brazos. Todo lo que vio fue una extensión de hueso blanco pulido, desprovisto de piel o carne. Como no tenía vasos sanguíneos, no podía sentir los latidos del corazón. De hecho, un Overlord era una criatura no muerta, un ser que había trascendido la propia mortalidad, por lo que obviamente no tendría un latido. Desvió su mirada hacia Albedo. Momonga se vio reflejado en los húmedos ojos dorados de Albedo. Sus mejillas estaban rosadas, probablemente porque su cuerpo se estaba calentando rápidamente. Los cambios en su cuerpo lo sorprendieron. ¿Qué es esto? No es un NPC. No es pura información electrónica. ¿Por qué se siente como una persona real? ¿Qué tipo de IA podría hacer esto? Más importante aún, porque Yggdrasil se siente como en el mundo real. Imposible. Momonga negó con la cabeza. No había forma de que hubiera ocurrido un escenario tan fantástico. Pero una vez que la idea echó raíces, no fue fácil de erradicar. Momonga no estaba seguro de cómo proceder dados los cambios en Albedo. El siguiente paso sí, el paso final. Si pudiera confirmarlo, todas sus predicciones quedarían justificadas. ¿Era esto la vida real o era solo una fantasía? Tenía que hacer esto. Si ella lo atacaba con esa arma suya, no podía evitarlo. Albedo, ¿puedo tocar tus pechos? El aire entre ellos pareció congelarse. Los ojos de Albedo se agrandaron. Una ola de depresión se apoderó de Momonga mientras consideraba sus palabras. Tengo que hacer esto, ¿qué diablos estaba pensando, diciéndole eso a una mujer? Quería gritar, despreciable, en la parte superior de su voz. De hecho, usar la posición superior de uno para cometer acoso sexual era lo más despreciable que se pudiera imaginar. Pero no tenía otra opción. De hecho, tenía que hacer esto. Como Momonga se convenció a sí mismo con todas sus fuerzas, su compostura regresó gradualmente a él. Reanudando el aire de un gobernante adecuado, continuó con fuerza. Eso debería estar bien, ¿verdad? No estaba bien en absoluto. En contraste con la petición nerviosa de Momonga, Albedo parecía desbordarse de alegría. Ella le dio una sonrisa brillante. Pero por supuesto, Momonga-sama. Por favor, sírvase usted mismo.
Albedo se enderezó, presentando sus amplios picos gemelos para la inspección de Momonga. Si todavía tuviera saliva, ya habría tragado varias veces. Sus pechos se hincharon a través de su vestido. Y ahora, iba a tocarlos. Al otro lado de su tensión y nerviosismo anormales, una parte tranquila y calmada del cerebro de Momonga estaba observando sus propias acciones. Se dio cuenta de lo tonto que era y se preguntó por qué había pensado en esto, y por qué todavía iba a seguir adelante de todos modos. Echó un vistazo a Albedo y descubrió que sus ojos brillaban, moviendo su pecho como si dijera, date prisa y tócame. Sin saber si era por excitación o vergüenza, Momonga estabilizó sus manos con pura fuerza de voluntad, reforzó su determinación y extendió la mano. Lo primero que Momonga sintió fue algo duro debajo del vestido, seguido de una sensación suave y complaciente. ¡Fua! ¡Achá! Mientras Albedo gemía húmedamente, Momonga completó otro experimento. Si su cerebro era normal, había dos posibles explicaciones para su situación actual. La primera era que se trataba de una nueva Admorp. Es decir, en el momento en que Yggdrasil se cerró, un nuevo juego, Yggdrasil 2, inmediatamente ocupó su lugar. Sin embargo, a la luz de este experimento, la probabilidad de que ese fuera el caso era muy pequeña. Debido a que las acciones de R18 estaban estrictamente prohibidas en estos juegos. Quién sabía, tal vez incluso las acciones del R15 también podrían estar prohibidas. Los infractores aparecerían públicamente en el sitio web oficial del juego y sus cuentas se eliminarían, o algo peor. Una vez que los registros de estas acciones de R18 se hicieran públicos, podrían ser castigados por dañar la cultura moral y, por lo tanto, violar la ley de mantenimiento del orden social. Como tal, la mayoría de la gente consideraría estos actos fuera de los límites. Si todavía estuvieran en un mundo de juegos, la compañía debería haber hecho imposible que los jugadores hicieran tales cosas. Si los desarrolladores de juego y las compañías de juegos estuvieran mirando, habrían impedido que Momonga realizara acciones lascivas. Sin embargo, no hubo señales de resistencia u oposición. Además, una de las reglas fundamentales que pertenecían a Admorp GCC era que obligar a un jugador a participar en un juego sin permiso podría ser tratado como una forma de secuestro cibernético. Obligar a un jugador a probar un juego de esta manera era un delito procesable, especialmente si no había forma de forzar el abandono del juego. No sería inesperado que una empresa reciba multas o encarcelamiento por tales cosas. Si surgiera una situación en la que un jugador no pudiera cerrar la sesión del juego, se podría almacenar hasta una semana de actividad del juego en un registro obligatorio por ley, lo que facilitaría el procesamiento de la compañía por sus violaciones de la ley. Por lo tanto, si Momonga no se presentaba a trabajar durante una semana, alguien lo hubiera encontrado extraño y hubiera venido a su casa a ver cómo estaba. Entonces todo lo que tendría que hacer la policía era acceder a los registros con una consola especializada y el problema se resolvería. ¿Qué empresa se arriesgaría a ser arrestada o peor aún, cometer un delito corporativo como este? Por supuesto, podrían intentar enturbiar las aguas diciendo, esta fue una prueba beta cerrada para Yggdrasil 2, o aquí se utilizaron programas de terceros. Pero en verdad, un asunto tan arriesgado no tendría ningún beneficio para la compañía del juego. Siendo ese el caso, la única respuesta para sus circunstancias actuales sería que un tercero estaba haciendo algo aquí, y no tenía nada que ver con la situación. Empresa de juegos. Si ese fuera el caso, tendría que descartar todas sus teorías anteriores y pensar en otras direcciones, de lo contrario nunca encontraría la respuesta. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar. Y había otra posibilidad. La posibilidad de que el mundo virtual se hubiera convertido en realidad. Imposible. Momonga rápidamente rechazó esa idea. ¿Cómo pudo suceder algo tan ilógico y tonto? Pero por otro lado, cuanto más pensaba en ello, más fuertemente sentía que era la respuesta correcta. Y entonces, Momonga recordó el olor de Albedo. De acuerdo con la legislación de software para virtual.
Juegos de realidad. Tales juegos no podían proporcionar datos sensoriales para el olfato y el gusto. Aunque Yggdrasil tenía alimentos y bebidas, consumirlos era poco más que cambiar un valor en el sistema de juego. Además, el sentido del tacto estaba muy limitado para evitar confusiones con el mundo real. Estas limitaciones significaban que los sistemas de realidad virtual no eran muy útiles para la industria del sexo. Sin embargo, ninguna de estas limitaciones estaba en vigor ahora. Darse cuenta de estos hechos sorprendió a Momonga. Innumerables preguntas como, ¿qué pasa con el trabajo de mañana? ¿Qué pasará si esto sigue así? Pasó por su mente, pero luego los arrojó a todos al fondo de su mente. Si este mundo virtual es solo una simulación del mundo real, entonces la cantidad de datos involucrados debe ser inimaginable. Momonga tragó saliva con una garganta inexistente. Aunque su mente no podía comprender la situación, su corazón sí. Sus manos finalmente dejaron el amplio pecho de Albedo. Se dio cuenta de que la había estado toqueteando durante mucho tiempo, pero Momonga se justificó a sí mismo diciendo que no tenía más remedio que tocarla a ella por tanto tiempo, y definitivamente no fue porque apretar su suave carne se sintió tan bien que él la soltó de mala gana, o algo así. Lo siento, Albedo. Fua. Un gemido sensual vino de la cara roja de Albedo, y prácticamente podía sentir el calor de su cuerpo elevando la temperatura circundante. Después de eso, le preguntó tímidamente a Momonga. ¿Tendré mi primera vez aquí? Momonga fue sorprendido por su pregunta, y antes de que pudiera pensar con claridad, respondió. Su mente se congeló de repente, y no pudo analizar su pregunta. ¿Primera vez? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por qué se ve tan tímida? Puedo preguntarle cómo desea deshacerse de mi ropa. ¿Qué? ¿Sería mejor si me desnudara? ¿O le gustaría desenvolverme, Momonga-sama? ¿O si lo hiciéramos mientras yo llevaba el vestido, después, se ensuciaría? No, si quieres que me ponga este vestido, no tengo objeciones, Momonga-sama. Su cerebro finalmente logró dar sentido a las palabras de Albedo. Aunque, aún quedaba por ver si realmente había un cerebro debajo de ese cráneo. Cuando Momonga se dio cuenta de por qué Albedo tenía esta reacción, tuvo lugar una inmensa lucha dentro de él antes de que finalmente dijera. Suficiente, eso es todo por ahora, Albedo. Entiendo. Ahora no es el momento para no hay tiempo para ese tipo de cosas. Mis disculpas. Me dejé gobernar por mis deseos a pesar de la urgencia de la situación. Con un movimiento rápido, Albedo se arrodilló en disculpas, pero Momonga la detuvo. No, todo esto es mi culpa. Te perdono, Albedo. Pero aparte de esto, tengo una orden. Por favor, dame cualquier orden que desee. Dile a los guardianes de cada piso, con la excepción del cuarto y octavo piso, que se reúnan en el Coliseo en el sexto piso en alrededor de 1 hora. Me pondré en contacto con Aura y Mer yo mismo, así que no hay necesidad de informarles. Entendido. Permítame repetir el pedido. Aparte de Aura y Mer del sexto piso, debo informar a todos los guardianes del piso que se reúnan 1 hora más tarde en el Coliseo. Correcto. B. Sí. Albedo salió rápidamente del salón del trono. Mientras observaba al Albedo que se retiraba, Momonga se permitió suspirar, de una manera que sugería que estaba completamente exhausto. Una vez que salió del salón del trono, Momonga gimió dolorosamente. ¿Oh, qué he hecho? Se suponía que era una broma tonta. Si hubiera sabido no lo habría hecho. Yo he ensuciado el NPC que Tabula Esmaragdina-san creó. Cuando lo pensó, solo había una razón por la que Albedo reaccionaría como lo había hecho. Debe haber sido cuando estaba editando su historia de fondo, y cambió eso. Línea A, ella está enamorada de Momonga. Esa debe haber sido la razón por la que actuó de esa manera.
Ah, mierda. Momonga murmuró para sí mismo, pensando en cómo Tabula Esmaragdina había creado minuciosamente su obra maestra impecable, Albedo, y luego alguien más había salpicado pintura sobre su trabajo a voluntad, y ahora se había convertido en algo así. El saber de que había arruinado el arduo trabajo de otra persona lo hizo sentir miserable. Sin embargo, Momonga con el ceño fruncido, aunque no se podía ver porque era un esqueleto, eventualmente se levantó del trono. Momonga se dijo a sí mismo que tenía que dejar esto. En el fondo de su mente. Después de que se ocuparan de las cosas importantes, podría sufrir por ello más tarde. Fin del capítulo 1.